Bueno, el 25 es el aniversario, son 59 años y estamos agradecidos. Nos ha acompañado, nos ha dado lo que no pensábamos tener en todas las cosas, ¿no? Dios siempre supera nuestras expectativas. Él es bueno, grande y hace cosas maravillosas. Pero el 25 de mayo también hemos propuesto a los ancianos de la iglesia encomendar a la gracia de Dios el pastorado de nuestros hermanos, de Fernando de Gans, de Fernando Con y de Andrés Aymaretti. Así que estamos orando por ellos, están en la iglesia, decíamos el otro día, ya hace más de 30 años. Han trabajado con personas durante muchos años. Son hombres que por la gracia de Dios tienen sus hogares, como la palabra de Dios enseña que lo tienen que tener. El hogar es el respaldo del pastor. El que no supo gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia de Dios? Son hombres que Dios ha bendecido, con hogares que son bendecidos. Así que bueno, vamos a estar el miércoles en un momentito haciendo esta encomendación al Señor para que nos acompañe. Con Guillermo estamos contentos y felices de que así sea. Hace más de 20 años que no se reconocen ancianos en medio nuestro. Así que estamos dando algunas enseñanzas acerca del pastorado, ¿no? Cómo debe ser el pastor y qué cosas debe hacer el pastor. No lo decimos necesariamente por ellos, esto lo decimos por todos. La palabra de Dios dice, si alguno anhela obispado o pastorado, buena obra desea. Tal vez hay algún joven en medio nuestro y muy jovencito que esté pensando que él tiene el anhelo de cuidar la casa de Dios. Se trata de cuidar la casa de Dios. El Señor cuando resucitó lo encontró a Pedro y le hizo esta encomendación tan cariñosa, después de preguntarle por 3 veces acerca de su amor por el Señor, ¿no? Y le dijo, apacienta mis corderos, Pedro, cuida las ovejas. Esto se trata de cuidar la casa de Dios poniendo la vida, si es necesario, como decíamos en un día, o a lo largo de toda la vida. Así que tengamos presente este momento. Y vuelvo a decir, si hermanos escuchan y lo anhelan, no sienta vergüenza, es una buena obra la que desea, no es un cargo, es un trabajo, con una carga horaria completa, ¿no? Como se dice ahora, 24/7, los 365 días del año, dispuestos a gastar lo propio y aún ellos mismos. Esa es la enseñanza. Bueno, el domingo pasado nos hablaba Guillermo de algunas cosas que tienen que hacer los pastores. Bueno, era apacentar, que es alimentar el pueblo de Dios. Estamos con algunos problemas míos de sordera. Y bueno, pasa que las tareas son muchas. Yo enumeré algunas más y obviamente no estamos diciéndolo todo. Nunca se dice todo desde acá. Pero lo decimos para que ellos ya saben de qué se trata, los pastores. Lo decimos para que los hermanos sepan de qué se trata, especialmente hermanos jóvenes en la fe. Y vuelvo a repetir, si alguno anhela esta tarea, este trabajo, ore al Señor. Y Dios va a guiar las cosas. Es Él quien prepara a estos hombres. La Biblia dice Él mismo, Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es algo que hace el Señor, sobre una voluntad dispuesta. Bueno, hermanos, ¿qué cosas tienen que hacer los pastores? Decíamos, son varias, pero vamos en orden de importancia. ¿Cuál es la más importante? Orar por el pueblo que Dios le dio a cuidar. Esta es la tarea. Cuando uno mira las oraciones del apóstol Pablo, se da cuenta de qué manera él oraba por los hermanos. Y dice Filipenses, capítulo 1, yo se los leo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. ¿Qué es lo mejor que puede hacer el pastor por los hermanos? Orar por ellos. Orar por ellos. Es lo mejor. Recién decía Andrés, si alguno ora por mí, yo le agradezco. Lo mejor que puede hacer por mí. Orar por ellos. En una ocasión le dijeron al profeta Samuel, no dejes de orar por nosotros. Y Samuel respondió, en ninguna manera peque yo contra Jehová, dejando de orar por ustedes. Los apóstoles, el Señor oró, pocas horas antes de la cruz, oró por los suyos. Los apóstoles oraban por los hermanos. Y los pastores lo mejor que podemos hacer es orar
por el pueblo de Dios, por cada uno. Hay enfermos, distintas necesidades. Bueno, la oración pastoral es lo más importante que el pastor pueda hacer por los suyos. Por eso lo ponía por delante. En Efesios 4, donde decíamos que él mismo constituyó apóstoles, profetas, pastores y maestros, dice para qué lo hizo. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, el pastor tiene que orar, tiene que ser un hombre de oración, hablándole a Dios de los hombres y hablándole a los hombres acerca de Dios, intercediendo por los hermanos, orando por sus necesidades. Por eso obviamente tiene que conocerlos. Yo a veces cuando escucho que hay pastores de 3.000 personas, digo, no sé cómo hacen, ¿no? Cuesta conocer un número como este y sus necesidades, que será conocer tanta gente. Creo que es prácticamente imposible. Y lo otro es preparar personas a través de la enseñanza, darle los medios. Se supone que los ancianos saben, conocen que los trabajos que se hacen en la iglesia, formar a otras personas. Esto es indispensable. Siempre hay que estar preparando a los hermanos de acuerdo a los dones que Dios le dio y incentivarlos y animarlos. Pablo le decía que a Timoteo que avive el don de Dios que estaba en él. Entonces hay que animarlos, hay que generar los espacios para que los hermanos puedan ejercer los ministerios, las hermanas sus ministerios, que es tarea, y es tarea de los ancianos. Orar, capacitar a los hermanos con enseñanza bíblica acerca de cómo se hacen las distintas tareas en la casa de Dios. En Judas, una carta de un solo capítulo, es una advertencia que está en 2 Pedro también. ¿Y qué es? Es acerca del cuidado de los hermanos. Decíamos que el pastor se le puede llamar pastor, se le puede llamar anciano, se le puede llamar obispo. Nosotros no usamos el término obispo, a veces por no confundir las cosas. Pero el obispo es el que mira sobre, eso es lo que significa la palabra obispo, mirar sobre, velar sobre el pueblo de Dios, velar, estar despierto, contra el lobo que viene vestido de oveja muchas veces. El pastor oriental a menudo dormía en la puerta del redil. En el redil se metían las ovejas y el pastor dormía en la puerta del redil. Si alguien quería entrar, tenía que pasar sobre el pastor. Los pastores tienen que estar atentos, mirando más allá, avisorando el peligro. ¿Para qué? Para proteger a los hermanos. Hoy son tiempos muy, pero muy complicados. Siempre, la iglesia de que el Señor la fundó, fueron tiempos complicados. Y los pastores tienen que estar mirando más allá, avisorando el peligro. Ayer estaba hablando con unos hermanos pastores de zona sur y todos hablaban de los peligros que se ciernen sobre la iglesia. No solamente por las persecuciones, que gracias a Dios en Argentina no ocurrieron, sino por las falsas enseñanzas que se introducen hoy por internet, por los medios de comunicación, tantas cosas, y poder cuidar a los hermanos de todas estas cosas que muchas veces producen daño en el pueblo de Dios. Llega alguien con novedades, parece todo muy bueno, termina lastimando a la iglesia de Dios. Los pastores tienen que estar velando. ¿Qué significa? Estar despiertos ante estos peligros que hay hoy, que cada vez son más. Así que tiene que orar por los suyos, capacitar a los hermanos, darle las herramientas para que desarrollen sus dones y también generar sus reemplazos. Esto es fundamental. Hay que preparar a otros que tengan la vocación para que puedan hacer la tarea junto a los que están. Y el día de mañana continuar la tarea si el Señor no ha venido. Esta es una cosa muy, muy importante. En muchas asambleas los pastores llegaron a muy viejitos y ya viejitos no hubo quien continúe la obra. Y allí la obra colapsó cuando esos hombres de Dios, el Señor los llevó. Cuando murió Moisés, ya hacía mucho tiempo que Josué, su sucesor, entraba y sacaba al pueblo a la guerra, ya hacía mucho tiempo. Entonces, a la muerte de Moisés, Dios le dijo a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, levántate con este pueblo, cruza el Jordán. El hombre ya estaba preparado.
A veces el pastor viejito no lo ha hecho, se quedó él hasta el último momento, aliento de su vida, a veces nombró a algunos o a veces no. Y ahí, hermano, sufre el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, hermano, siempre Dios nos dé la gracia de que tenga pastores. Pastores de grandes, pastores de mediana edad y pastores jóvenes, que trabajan con jóvenes, que pastorean jóvenes. Mujeres que pastorean mujeres. Hay pastoras. Sí, sí, hay pastoras, claro que sí, pero no hay ancianas de iglesia en el sentido que gobiernan la iglesia. Pero el pastorado es el cuidado del otro. Y gracias a Dios por las hermanas que cuidan de las hermanas con consejo, con oraciones, orientando la vida. Dice que las mayores tienen que enseñar a las más jóvenes a amar a los maridos y a los hijos. Esto es un pastorado en el área femenina, muy necesario, muy necesario. Y también entonces decíamos tener pastores en distintas edades, haciendo tarea pastoral. Y bueno, por eso es que oramos y tenemos que capacitar. Dice que 1 Corintios 6, yo lo refiero para que no se haga muy extenso, ¿no? Ante los litigios que se generaban en las congregaciones en ese tiempo, en Corinto, en tantos lugares más, los hermanos iban al estrado público, iban a tribunales por sus problemas. Antiguamente se resolvían en la puerta de la ciudad los problemas, ahí estaban los ancianos y juzgaban, pero a veces iban a los tribunales ordinarios. Y ahí el apóstol Pablo dice, no hay nadie que juzgue entre ustedes, que el hermano tiene que ir a pleito delante de los incrédulos. Sí, hermano, una de las tareas de los hermanos ancianos es juzgar entre el pueblo de Dios, lo cual es tarea harto delicada. No hay un trabajo más difícil que el trabajo del juez. Dios da sabiduría a los hermanos para esto. Salomón pidió un corazón entendido para poder gobernar el pueblo de Dios. Entonces me decía Guillermo, recordando a un querido hermano ya mayor, se equivocó en no pedir sabiduría para gobernar su propio corazón. Salomón fracasó. Él pidió sabiduría para gobernar el pueblo de Dios. Está bien, hace falta. En una ocasión el rey Josafat puso jueces, porque en la casa de Dios hay litigios a veces. ¿Saben qué les dijo? Fíjense cómo juzgan, no juzgan en lugar de hombre, juzgan en lugar de Dios. Y eso es algo que estremece a lo sumo. Es muy difícil, hermano. A veces hay litigios entre los hermanos. Los cristianos no llevamos cristianos a tribunales. Esto tiene que quedar muy claro. Los cristianos no llevamos a los hermanos ante los tribunales ordinarios. No. Estas cosas se resuelven en el seno de la iglesia. Y son los ancianos, con la gracia de Dios, los que han de escuchar a uno, los que han de escuchar a otro y proveer la solución. Y si la solución no aparece, lo que hacen los pastores es encomendar al Señor la causa. Es como girarlo a la Corte Suprema, ¿no? Cuando el Tribunal de Alzada no lo resuelve, primera instancia, va a la Corte Suprema. Cuando los pastores no pueden dilucidar esa situación, ese litigio, eso se eleva formalmente al trono de Dios. Y hermano, por los años le puedo decir la experiencia que el trono de Dios responde. Y en el tiempo el juicio se esclarece, porque es muy difícil ser juez. Y el juez de toda la tierra es el Señor. Pero bueno, muchas veces va a tener que juzgar entre los hermanos, porque si no, crece en la iglesia el hambre y la sed de justicia. Para eso tiene que ser él una persona justa e imparcial. Así sea alguien de la familia el que está sentado en una de las partes. Por eso que es bueno, cuando algún familiar de los ancianos está involucrado en algún conflicto, que el anciano familiar no participe, que lo hagan los otros ancianos, con toda libertad, para determinar lo que el Señor les haya guiado. Es bueno, es prudente, declararse incompetente en esos casos el anciano familiar, dejándole lugar a los hermanos para que ellos con toda libertad puedan determinar cuál es el camino. Difícilmente un cirujano opere a su propia madre. Normalmente lo hace un colega o a su propio padre. Hay cuestiones emotivas que podrían entorpecer la tarea. El juicio se puede nublar por el parentesco, porque es mi hijo, porque es mejor que lo hagan otros.
¿Quién juzga entonces en la casa de Dios? Juzgan los ancianos las situaciones de conflicto y se resuelven en el consejo pastoral, nunca en tribunales. No significa que si un hermano tiene un litigio con alguien que no es del Señor, recurra a los tribunales porque están para eso. Pero yo, personalmente, en una ocasión vi una carpeta, un expediente, y decía Fundación fulana de tal contra la iglesia en calle tal y tal. Porque la fundación dueña de ese edificio reclamó el edificio porque los hermanos que se congregaban ahí habían cambiado la doctrina. Bien, se podía haber resuelto conversando. Eso llegó a tribunales. ¿Qué pensará el juez? ¿No? Esta gente no se puede poner de acuerdo. En ocasiones que los judíos llevaban los problemas a los gobernantes, a Pilatos y demás, dijo, mira, estas son cosas de la ley de ustedes, arréglense entre ustedes, ¿qué tenemos que ver? Ir a mostrar las situaciones de la casa de Dios ante gente que no lo comprende porque no son del Señor, no lo comprende. Es una vergüenza, hermano, que los hermanos litiguen en los tribunales ordinarios. Ahora, si alguno ha sufrido algún daño, alguna injusticia con personas que no son del Señor, hermano, tiene usted todo el derecho a recurrir a la justicia, y obviamente esperar de ello una respuesta. Entonces, oran por los hermanos, los capacitan, abren el camino, facilitan la tarea de otros, cuidan el rebaño de peligros. El consejo oportuno, mirá, tené cuidado acá, allá, porque él está mirando lo que va a venir. Hoy hay cosas que están por venir acá a Argentina, algunas ya llegaron, pero algunas están por venir. El apóstol Pedro en su carta dice, miren que van a venir falsas enseñanzas, y Judas, que lo sigue, dice, ya llegaron, hay que advertir. Tienen que juzgar, y algo que es bastante desagradable hoy en día, tienen que gobernar. Dios gobierna a su pueblo por el consejo de ancianos. Ahora, gobernar no significa ser un déspota o estar sobre los hermanos. Significa conducir el pueblo de Dios. Eso es gobernar. Pablo decía, la autoridad que el Señor me dio para edificación. No es para que me traigan privilegios, no. Pero tiene que gobernar. Alguien tiene que gobernar, si no lo otro es la anarquía. El problema de las iglesias cuando quedan sin ancianos es que se generan guerras intestinas por ser a ver quién va a mandar. Y es una debilidad del ser humano, y quién va a mandar, porque la noche que el Señor fue entregado, entre ellos estaban discutiendo quién iba a mandar cuando el Señor no estuviese. En una ocasión leí una frase que no es bíblica, pero me pareció muy sabia, y dijo, la última pasión de la que se desprende un sabio es de la pasión de gobernar. La última pasión de la que se desprende un sabio es de la pasión de gobernar. Es una tarea harto difícil. Muchas veces es desagradable. Hoy la palabra autoridad se transformó en una mala palabra en la sociedad en la que nosotros vivimos. La gente ni quiere escuchar hablar de autoridad. Bueno, Dios ha delegado autoridad en los ancianos de la iglesia para juzgar entre ellos, para conducirla, para decirle quién se pone acá, quién se pone allá, quién hace esto, quién hace lo otro. A veces los hermanos se autogestionan, decimos nosotros, ¿no? Y bueno, yo empecé esta tarea. No, los ancianos tienen que saber, primeramente para orar por ellos, para darle el soporte que necesitan. No hay que autogestionarse. Si tenés una inquietud por hacer alguna actividad, comunicate con los ancianos de la iglesia para que ellos sepan. A veces nos hemos encontrado los ancianos con cosas que son como plantas, creciendo de un día para el otro. Y esto, y bueno, alguien que se puso, lo empezó a hacer, viajó, está haciendo una tarea. Los ancianos tienen que saber para estar orando, para proveer todo lo necesario. Y hermano, la autoridad es para edificación, no es para servirse a uno mismo, ¿no? Entonces, entre estas tareas desagradables, el gobierno, hermano, si es bueno, es una bendición. Qué buenos son los buenos gobiernos, ¿no? Lamentablemente los argentinos casi no recordamos, la generación que estamos acá, buenos gobiernan, pero cuando los justos gobiernan, dice la Biblia, el pueblo de Dios se alegra. ¿Cuándo? Cuando los justos gobiernan. Qué bendición. Mirando hacia adelante, decía David en sus últimas horas de vida,
habrá un justo que gobierne entre los hombres. Se refería al Señor Jesús. Será como la luz de la mañana, es una bendición. Que el justo gobierne es una bendición. Una bendición para el pueblo. La autoridad bien ejercida bendice el pueblo. Todos necesitamos gobierno. Nadie tiene autoridad si no está bajo autoridad. Los ancianos no llegaron al punto de hacer lo que quieren, están sujetos a los otros ancianos. Nadie hace lo que quiere, eso es lo que hace el gobierno. Que todo esté coordinado y funcione con la guía de Dios a través de los pastores. ¿Y los pastores a quién responden? Al resto de los pastores. Y si el resto de los pastores no están de acuerdo, no se hace. Vamos a leer el último pasaje en Tito, una carta pastoral. Tito, un hombre medianamente joven, como lo son nuestros hermanos, y Timoteo recibieron muchos consejos, por eso se lo llaman las cartas, las epístolas pastorales, de cómo tenían que hacer la tarea. El capítulo 2 de Tito, en el versículo 15, le dice Pablo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Porque era un hombre de mediana edad y a veces nunca falta la persona mayor o que tiene más años y lo puede tener en poco. Yo en estos días que estoy visitando el hospital muy seguido, ¿no? La sala de espera de mi tía, donde voy, está al lado del quirófano. Y sale el cirujano, y el cirujano puede ser mi hijo, tiene 30 años. Si a mí me ponen en la camilla para que me opere, digo, el chico me va a operar, ¿está seguro? Salió de la escuela, es un médico, y es cirujano o es cirujana. Qué difícil para un hombre grande ponerse en las manos de un joven, ¿no? Bueno, y uno dice, ¿cómo si es joven? Bueno, Pablo le decía también a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, pero vos ejemplo de los creyentes en una cantidad de cosas, claro que sí. Hay una autoridad que da Dios, y es soberana, es una autoridad que da Dios, y hay una autoridad que da la vida. Los hechos de la vida que por la gracia de Dios se pudieron vivir. Y eso también es autoridad. No alcanza solamente con el puesto, por así decirlo. Los ancianos perdemos autoridad cuando los requisitos en nuestra vida empiezan a desaparecer. Perdemos autoridad. Cuando los hijos no están en el camino, algún joven nos puede decir, ¿por qué mejor no se lo decís a tu hijo? Y nos hace callar la boca, y tiene razón. O nos reprende por alguna otra cosa. Esto habla, hay que hablar con los hermanos, hay que hablar muchísimo con los hermanos. Y escuchar a los hermanos. Y hablar con los hermanos. Por eso se habla de estar entre los hermanos. ¿Para qué? Para escucharlos. El que preside, el que va adelante, dice la Biblia, tiene que hacerlo con solicitud. El pastor, el anciano, como le querramos llamar, va adelante, conduciendo. Pero lo tiene que hacer con solicitud. ¿Qué significa? Tiene que escuchar, tiene que saber escuchar. Un hombre como Moisés, que fue un gigante espiritual, reverenciado por siempre en el pueblo de Israel y obviamente reconocido en el pueblo de Dios, en una ocasión tuvo una dificultad. ¿Cuál era? Vinieron mujeres y le dijeron, nuestro padre, llamado Zelofead, murió. Y no hay varones, somos mujeres y las mujeres no heredaban. Se va a perder la heredad de nuestro padre. Moisés lo escuchó, tienen razón. Sacó la lapicera, corrigió. De ahora en adelante las mujeres heredan. Entonces, si bien era Moisés, escuchó, la razón es prudente, lo hacemos. Lo hacemos, no tiene que ser un déspota, un hombre que vive aislado de la congregación. Tiene que escuchar y tiene que hablar y tiene que exhortar, que lo que significa exhortar es animar. Por muchos años se dijo en la iglesia, no, a este lo exhortaron, y se pegó una cepillada en el cuartito de atrás, que no se va a olvidar nunca. No, exhortar es animar a los hermanos. Eso es lo que significa la palabra exhortar. Es el ministerio del Espíritu Santo. Se pone al lado nuestro para ayudarnos. Exhortarnos. Os exhorto a tener buen ánimo, decía Pablo. Y animar a los hermanos. ¿Quién anima? Y tienen que animar a los ancianos. Pero dice también, reprende
con toda autoridad. A veces hay que agarrar el cepillo de alambre. Y es mejor. Por los años y demás, muchas veces le he dicho a los hermanos, te conviene arreglar con nosotros. Porque en la Corte Suprema la situación es distinta. Siempre tratar de arreglar acá. Muchas veces una reprensión, que a nadie le gusta, ¿no? Corrige el rumbo. Pablo lo reprendió a Pedro delante de todos. Porque Pedro estaba en una conducta que no estaba edificando, se estaba haciendo como congraciándose con los judíos y dejando de lado a los hermanos que no lo eran. Y bueno, Pablo lo reprendió delante de todos. Y a veces un poco de vergüenza nos salva el destino. Que el justo me reprenda será un favor. Que el justo me reprenda será un favor. En otro pasaje se repréndenles duramente para que sean sanos en la fe. No es agradable, hermano, no es agradable ni para el que lo hace ni para el que lo recibe. Es como criar hijos, de alguna manera, ¿no? Ayer hablaba con este pastor de zona sur de estas situaciones. Dice, mira, Proverbios dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Parece que es muy desagradable corregir a los hijos. Uno dice, bueno, mientras no prenda fuego la casa, déjalo, estoy cansado, tantas cosas más, ¿no? Yo a la edad de él era peor que él. No, querido, no. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Ponelo al revés. No lo corregís, el que va a llorar de grande sos vos. Listo. Vos no lo corregís, preparate para escuchar el ruido de la llave queriendo entrar en el boca llave a las 6 de la mañana, el hijo o la hija borracha, lo que sea. ¿Por qué? Porque no lo corregiste a tiempo. A veces los ancianos rehusamos corregir porque no ganamos un problema, no queremos problemas, nadie quiere problemas. ¿No querés problema ahora? El problema lo vas a tener multiplicado después. Y vas a llorar después y después no va a haber remedio. Así que hermano, que el justo me corrija será un favor. Si me reprende y será para mi bien. Los ancianos viejos que queremos tanto, recordamos tanto, ¿no? Con Guillermo, no usaban anestesia, ¿no? El solvente indoloro. No, iba directamente. No tenían sala pastoral como nosotros. Era en el pasillo. Vení. Decía don Ángel con su acento inglés. Iba a la cepillada sin solvente indoloro. Y no decíamos ni mu. Y cómo los queríamos. Y cómo los recordábamos. Ayer yo estaba recordando a mi mamá con estos hermanos. Cómo pegaba a mi vieja, con la izquierda y con la derecha. Era ambidiestra. ¿Cuánto le debo a mi mamá y a mi papá? Que me corrigieron en el momento oportuno. El pastor lleva un cayado, que es una especie de mango de paraguas largo, y lleva un palo. El palo es para el lobo. Pero a veces con el cayado hay que enganchar la oveja que se está corriendo ahí y traerla. Y exhortarla, animarla, estimularla, como decía Guillermo el otro día. Pero a veces hay que pegarle un reto en privado y si fuese necesario, delante de todos. Esto es muy duro, pero lo dice la Biblia. Ya reprender en privado es duro. Reprender delante de todos es vergonzante para el que lo recibe. Pablo dice, díganle a Arquipo que cumpla el ministerio que recibió del Señor. Se enteraron todos. En su momento le hizo pasar vergüenza a Pedro. Pero Pedro más tarde escribió acerca de Pablo, nuestro querido hermano Pablo. Porque las personas espirituales lo reciben de parte de Dios. No replican. Y vos a mí que me decís, no, estamos hablando de vos, no estamos hablando de mí. Los pastores no son parte. No, los pastores tienen que, de parte de Dios, traer justicia. No son juez y parte. Son jueces en una de sus tareas. También alimentan y otras cosas más. Mis amados, oremos por nuestros pastores. Hoy lo puedo decir con más tranquilidad porque yo ya estoy saliendo, no es que estoy entrando. La vida que el Señor me dé estaré agradecido, pero hoy lo puedo decir por otros, no tanto por mí, porque yo estoy más bien saliendo. Me voy a estar corriendo al asiento del costado, no es que me voy a ir, pero se necesitan hombres más jóvenes, que no les suba tanto la presión, que tengan
algunas posibilidades más que los años nos van quitando. A los viejos nos queda la experiencia, decir, mira, ahí hay un pozo, fíjate, acá, ¿no? Tal y cual cosa. Y así como nos ayudamos, y puede haber pastores jóvenes en el consejo pastoral, pastores mayores, viejos y con experiencia, y entre todos ellos tienen la fuerza y tal vez los viejos tienen la experiencia, y ahí nos complementamos. Y allí marcha la obra. Así que Dios nos dé siempre pastores. Estos pastores o los que vengan después, más jóvenes, nos cuidarán a nosotros. El otro día me saqué una foto con los chicos de 7, 8 años, con muchos, porque son los que me van a entrar cuando llueva. El viejo está en la puerta, entra lo que llueve. Entonces yo me congracio con esa franja, que van a ser los pastores del futuro, me van a entrar cuando llueva, o che, dejaron el viejo al sol, éntrenlo. Yo necesito ser pastoreado también. Pablo le decía a Timoteo, procura venir pronto a verme. Estaba en una situación muy difícil. Después agradeció por Onesíforo. Onesíforo, qué nombre, ¿no? Cuando aquí tengas un nene, ponele Onesíforo. Portador de luz significa. Dice que me buscó con solicitud, me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Dice Pablo, sí, Pablo necesita también, hermano. Los pastores también necesitamos ser pastoreados. Mis amados, vamos a tomar el desayuno. Estemos orando por el día miércoles, que sea un día de verdadera fiesta por muchos motivos. Por la fidelidad de Dios todos estos años y por la alegría que después de algo más de 20 años hoy podamos encomendar formalmente a la tarea pastoral, hermanos, que Dios ha provisto para esta tarea, y oremos. Estemos orando por ellos. Oramos juntos. Amado Dios y Padre nuestro, queremos darte muchas gracias por habitar tu casa. Somos verdaderamente felices, bienaventurados, las horas que pasamos, Señor, en comunión junto a la cruz. Te damos gracias una vez más por el Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores. Señor, todos necesitamos tu pastorado, que tú pastorees tu pueblo, Señor, y te rogamos que nunca falte sobre nosotros tu buena mano. Señor, queremos rogarte por estas cosas que hemos hablado, que tú confirmes la tarea de los hermanos, Señor, a futuro, y que despiertes en el corazón de otros, tal vez más jóvenes, el mismo deseo, Señor, por cuidar tu casa, para que entre tanto que tú vengas, Señor, tú estés bendiciendo la casa a través de ellos hasta el día de tu venida. Gracias por los que nos has concedido, a Guillermo, Señor, a mí, a Jorge, a otros tantos más, a hacer esta tarea a través de los años. Gracias por tu compañía. Ha sido un privilegio, Señor, para nosotros. Danos la gracia de serte útiles hasta el final de los días. Te lo rogamos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.